Queridos hermanos y apreciados amigos, muy buenos días. Qué bueno poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, cuando sopla el viento, y lo he basado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 27, donde la palabra nos dice: Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El viento ha sido utilizado en la palabra frecuentemente como una imagen de la prueba. También es símbolo de la brevedad de las cosas. En efecto, cuán a menudo las grandes actividades del hombre solo tienen un resultado pasajero. Como nos dice el libro de Eclesiastés con este triste refrán en el capítulo 1, en el versículo 14 de la versión traducción en lenguaje actual. Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento. Aquí el rey Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, nos está hablando de que la brevedad de las cosas, de lo que hacemos y aún de lo que perseguimos en la vida es como atrapar el viento. Y lo habla de una manera diciendo que todo esto es vanidad. Y en lugar de gastar tantos esfuerzos en esas vanas persecuciones, ¿por qué no trabajamos en los valores más estables? Bajo la figura del viento, la palabra de Dios también nos habla del sufrimiento, de las circunstancias difíciles, de los contratiempos y del dolor del ser humano. Pero si ningún viento soplara en la tierra, ninguna vida subsistiría. El viento contribuye a la variación de los climas, permite la evaporación de los océanos y allana el camino a la lluvia que riega la tierra, disemina las semillas y provoca la multiplicación de toda la vegetación terrestre. Ocurre lo mismo en nuestra vida. Los contratiempos de la existencia forman el carácter y las luchas de la vida nos enseñan como creyentes a apoyarnos en nuestro Salvador. ¿Quién no ha experimentado el socorro divino cuando los vientos huracanados se desencadenan sobre nuestra cabeza? Sucede como le sucedió a los discípulos cuando iban en el mar y se desató la tempestad, que corrieron hacia el Señor Jesús. En Mateo capítulo 8, en el versículo 25 dice la palabra: Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Tal es el grito que ha salido de muchos corazones pidiendo auxilio, el socorro del Señor. El Señor siempre va a responder, aun cuando luego deba reprochar nuestra falta de fe, como nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, en el versículo 26. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Pero no debemos nosotros temer cuando necesitamos su ayuda, porque Él mismo nos invita a hacerlo, como nos dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 33, en el versículo 3, donde dice: Clama a mí y yo te responderé. Pero también en el Salmo 50:15 el Señor nos dice: Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. No debemos dudar que cuando estemos atravesando por los vientos huracanados de las preocupaciones o de las dificultades, clamemos a Él y Él nos escuchará. Pidámosle a Él y Él nos librará de la angustia, porque Él nos ama y Él quiere que cuando sople el viento en contra nuestra, podamos acudir a Él, podamos refugiarnos en Él,
Recordemos que la palabra nos dice que Él es nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él está allí para socorrernos. Él está allí para guardarnos, que cuando sople el viento seamos derribados. Afirmémonos en Él, pongamos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesús y Él nos responderá cuando clamemos, cuando estemos en la angustia y le invoquemos. Entonces Él nos librará y nos ayudará, porque cuando el viento sopla en nuestra contra, Él está ahí para ponerse delante de Él y sostenernos y ayudarnos. Recordemos, cuando sopla el viento de la dificultad, el Señor estará pronto para respondernos, así como lo hizo con sus discípulos en medio de aquella tempestad. Estaba allí, dispuesto para reprender al viento, para que las olas se opacaran, para que todo aquello que estaba contrario a ellos hubiese descendido y parara toda aquella tempestad. Entonces dice la palabra que vino una gran bonanza, vino un fresco viento sobre sus vidas, lo cual trajo paz a los corazones. De la misma manera con nosotros, Él quiere respondernos en medio de las dificultades que nos azotan, en medio de los vientos de las tribulaciones que nos angustian, para sostenernos, para librarnos, pero también para bendecirnos. Confiemos plenamente en Él y recordemos que Él está a nuestro favor en medio del viento huracanado. Si esta palabra le ha bendecido, compártala. Que pasen un día lleno de las ricas bendiciones del Señor.